la cual se enmarca en la celebración del Día Internacional de la Traducción este 29 de septiembre. ¿Ya? Mi nombre es Claudio Guajardo, académico de la carrera de Traducción e Interpretación en Inglés de la Universidad de las Américas, y en nombre de la institución agradezco la presencia de todos ustedes, invitados, directores académicos y por supuesto nuestros estudiantes. ¿Ya? Agradezco también, más bien quiero recalcar que esta es una instancia en la cual queremos hacer que la comunidad vespertina participe en estas celebraciones también, porque también son muy importantes para esta institución. Me gustaría comenzar con una cita del psicólogo estadounidense Frederick Burroughs Skinner, quien dijo que el auténtico problema no es si las máquinas piensan, sino si acaso lo hacen los hombres. Así pues, la charla a continuación se titula Inteligencia Artificial y Traducción, Profesionales Posthumanos, y nos invita a reflexionar sobre la labor del traductor profesional en este periodo de la historia humana, en el cual está cambiando rápidamente la manera de ver nuestro valioso aporte a la sociedad desde hace siglos. En esta ocasión presentará la destacada traductora y académica de nuestra universidad, Irini Chatsikumi, doctora en Lingüística de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, licenciada en Traducción de la Universidad Jónica en Grecia y licenciada en Filología Hispánica de la Universidad de Atenas, Grecia. Además, tiene un magíster en Tecnologías del Lenguaje de la Universidad Politécnica de Atenas y la Universidad de Atenas. Actualmente, ejerce su labor docente e investigativa en la Facultad de Comunicaciones de Arte de nuestra querida universidad, donde se enfoca principalmente en generar conocimiento sobre las tecnologías de la traducción y el análisis del discurso. Recibamos con un gran aplauso a nuestra oradora Irini Chatsikumi. Hola, buenas tardes. Feliz día o feliz mes de la traducción, ya como que se extienden a lo largo del mes las actividades. Feliz mes de la traducción. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias al Instituto Chileno Británico y a UDLA por organizar todas estas actividades. Y bueno, por invitarme también. Y bienvenidas, bienvenidos. Creo que podríamos empezar ya, porque ya es bastante tarde, ¿cierto? Para no extendernos demasiado. Este es el título de la charla de hoy, como le dijo Claudio, Inteligencia Artificial y Traducción. Y, bueno, como interrogación, profesionales posthumanos. Y esto es lo que vamos a ver un poquito. Y yo creo que primero que nada tendríamos que ver a qué me refiero con este término de posthumanos. Por eso vamos a hacer una no tan pequeña introducción para entender a qué me refiero con el término posthumano, y luego vamos a pasar a los contenidos propiamente tal de lo que vamos a ver sobre inteligencia artificial y traducción, ¿ya? Bueno, aquí lo que vemos, ¿qué dirían que son? ¿Qué tienen en común? ¿Qué son todas estas cosas, creen? Sí, exacto. ¿Cierto? Son todas herramientas. Diría de cualquier persona y también de traductores. O sea, de hecho, excepto trados, todas las demás serían herramientas que usa cualquier persona en su vida cotidiana, ¿cierto? Bueno, y los traductores también. Desde trados, que ya sería más específico de la traducción, los famosos post-it, que nos sirven como de apoyo, de memoria, ¿cierto? Y que tuvieron tanto éxito en su forma física que se incorporaron incluso en lo digital. Un diccionario, que también podría ser cualquier libro, ¿cierto? Un computador de los primeros que tuvimos en casas, algunos, otro más nuevo, un iPhone, ¿cierto? La cafetera para muchos traductores, una herramienta indispensable. El fuego para calentar el café, ¿no? Aquí podríamos también hablar del lápiz como herramienta, o de la lectoescritura, de la escritura propiamente tal como herramienta, ¿ya? Ambas son herramientas. Entonces, efectivamente, son herramientas. Y lo que se postula en el posthumanismo crítico, que para ir entendiendo un poco el término, es que
el ser humano y las herramientas evolucionan en forma de espiral, ¿ok? Eso quiere decir que el ser humano crea herramientas, ¿cierto? Inventa o crea herramientas de la nada, las crea, o empieza a usar objetos como herramientas. Y estas herramientas luego cambian a la propia persona, al ser humano que los creó, ¿ya? Y en este sentido evolucionan como espiral, porque el ser humano las crea, empieza a actuar de cierta manera porque ya tiene ciertas herramientas y cambia. Entonces luego adapta a su entorno para poder funcionar así, tal como está cambiado. Y luego crea más herramientas y la herramienta te vuelve a influenciar y viceversa. Esto lo vamos a ver como aterrizado un poquito más. Este señor, Andy Clark, viene del ámbito de la ciencia cognitiva y de la filosofía, más bien filosofía cognitiva diríamos. Tiene muchísimos escritos, muchísimas charlas que pueden encontrar por ahí. Y nos dice que es contemporáneo, está vivo el señor, ¿sí? Nos dice que, bueno, no lo dice solo él, pero bueno, lo cito a él, que el cerebro humano entabla relaciones profundas y complejas con soportes no biológicos, como el post-it, como el iPhone, ¿cierto? Son soportes de memoria, de lo que sea, de pensamiento, ¿no? La escritura puede funcionar como una herramienta de pensamiento, de ordenar pensamiento, etcétera, no biológicos. Y el cerebro entabla relaciones profundas y complejas con estos soportes. El cerebro humano, ya lo sabemos, tiene gran plasticidad. Por eso aprendemos, ¿ok? Desde que somos guaguas hasta que morimos, aprendemos y aprendemos bastante rápido porque nuestro cerebro tiene gran plasticidad, ¿ok? Por tanto, toda tecnología, cualquier herramienta, cualquier tecnología, y con tecnología no piensen solamente en la tecnología digital, ¿ya? La escritura se puede considerar como una tecnología de alguna manera. Incluidas las digitales, tiene consecuencias físicas y neurológicas en el cerebro, ¿ok? Saben que tenemos neuronas, que se hacen sinapsis entre las neuronas, que se generan varias redes, que se activan, se desactivan, se inhiben, etc. Y sabemos que las redes sinápticas más estimuladas se fortalecen y las menos estimuladas disminuyen, ¿ok? Por tanto, el entorno, sea cultural, físico, tecnológico, cambia el entorno y como esto hace que el cerebro también cambie, ¿ok? Porque justamente hay redes que se potencian y redes que disminuyen según el uso que se le da. Entonces, si se usa más cierto tipo de actividad con el iPhone, se refuerzan ciertas redes sinápticas, ¿ok? Y hay otras que disminuyen. Por tanto, el entorno que creamos con el iPhone, con todo lo demás, hace que el cerebro finalmente cambie, ¿ya? Por eso hablamos de una evolución en forma de espiral. Sigue diciendo Clark, nuestro amigo, que estamos diseñados para explotar nuestra plasticidad neuronal y llegamos a ser uno, muchas veces, con nuestras herramientas. Algunas de estas herramientas son soportes externos, ¿ok? Como aquí tenía Claudio, un soporte externo, como yo tengo un soporte externo, y otras llegan a ser partes integrales de resolución de problemas, ¿ok? Uno podría pensar en el bastón de una persona no vidente, en un montón de ejemplos, ¿ok? Pero es mucho más sutil. Y nos dice Clark que más que al almacenamiento externo, muchas veces se trata de mejoras cognitivas. Por ende, el humano y las herramientas tienen una influencia mutua, ¿ok? Vamos a ver en específico esto, sobre todo en nuestra área, para entenderlo un poco dentro de nuestros términos de la lengua, del lenguaje, ¿no? Está el concepto del tecnolingualismo, que corresponde a la interacción lenguaje-tecnología, ¿ya? Y la gente que estudió eso nos dice que la escritura reconfiguró nuestros cerebros, porque reconfiguró, cambió para siempre jamás nuestras maneras de conceptualizar el tiempo, el espacio, etc. ¿Okay? Sabemos también que la alfabetización genera cambios, diferencias en la ínsula anterior del cerebro entre sujetos alfabetizados y no. O sea, los cerebros son diferentes.
según si son alfabetizados o no. O sea, esa es una herramienta, la escritura, que ya afectó nuestro cerebro, ya es diferente, ¿ya? Y sabemos también por estudios que hay mayor intercambio de información entre los dos hemisferios en sujetos alfabetizados. O sea, funciona de manera diferente el cerebro de las personas alfabetizadas. ¿Okay? Esto ya es un cambio incorporado. O sea, eso significa que las personas que vivimos ahora tenemos un cerebro que es diferente, que funciona diferente a personas que vivieron antes, ¿ya? La lectoescritura ha afectado la memoria y también sabemos que hay actividad cerebral diferente según el alfabeto que se usa. ¿Okay? Ustedes saben, aquí se usa el alfabeto latino, pero hay muchos alfabetos y otras formas de escribir, y según el alfabeto han observado que cambia la actividad cerebral. ¿Okay? Entonces, vemos que hay cambios en el cerebro a partir de una herramienta que creó el ser humano. Y lo que pasa es que siempre ha habido cambios, ¿cierto? En el entorno, siempre el ser humano ha creado herramientas que lo han vuelto a cambiar, etc. Lo que sucede hoy es que los cambios tecnológicos y medioambientales son mucho más rápidos, ¿ok? O sea, las diferencias que se dan en el cerebro y en la manera de funcionar del cerebro ya se dan mucho más rápido. De hecho, en este momento hay diferencias generacionales. Entre mi cerebro y el de mi hija ya hay diferencia. Esto antes era más lento, ¿ya? Y bueno, nos dice justamente Carr que si alguien quisiera reconfigurar el cerebro humano lo más rápido posible, inventaría la red. Es una manera muy, muy rápida de reconfigurar por un montón de características que tiene la red, ¿no? Por ejemplo, los hipervínculos, el tipo de lectura que hacemos, cómo leemos, rápido, superficialmente, que son muchos estímulos a la vez, en fin, hay un montón de características de Internet que hacen que nuestro cerebro cambie de manera de funcionar súper rápido, ¿ya? Entonces, bueno, esta es un poco la idea de la influencia mutua entre herramientas y ser humano, y tratemos de tenerlo un poco presente en lo nuestro, en traducción, todo lo que son herramientas para un traductor. ¿Okay? En un principio fue el papel y el lápiz, luego el computador. En este momento nadie piensa en traducir en un computador, luego Internet, el diccionario y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, bueno, tratando de verlo un poco desde esta perspectiva, volvemos a nuestro tema, que era la inteligencia artificial y traducción, para ver los contenidos que vamos a tratar, ¿ya? En primer lugar, vamos a ver de una manera resumida la evolución que ha tenido la traducción automática, ¿okay? En qué momento surgió y las etapas por las que ha pasado hasta el día de hoy, con algunos ejemplos de traducciones, ¿ya? De cada tipo de sistema, de cada etapa. Luego vamos a pasar a ver la evaluación de la calidad de la traducción automática. Y finalmente vamos a hacer unas reflexiones sobre los usos que se pueden dar o que se están dando a la inteligencia artificial en traducción y un poco el panorama actual y futuro en nuestro ámbito, en la traducción. Y luego vamos a hacer un break para descansar un poquito, para pasar a una parte más práctica, donde ustedes van a evaluar unos ejemplos, unos segmentos traducidos por DeepL y ChatGPT. Vamos a hacer un ranking entre los dos y vamos a ver cuál les parece mejor y vamos a ver qué les parece esta manera de evaluarlas, para sacar unas conclusiones entre todos, ¿ya? Entonces, primero que nada vamos a ver la evolución de la traducción automática. Surge en los años 50, ¿ok? Como sucede con muchas tecnologías y con la ciencia en general, con medicina, con psicología, con muchas tecnologías y la industria, las guerras impulsan avances muy rápidos en toda tecnología y ciencia. La Segunda Guerra Mundial hizo lo mismo, se inventaron muchas cosas nuevas, en fin. Y lo mismo pasó con las necesidades de traducción, ¿okay? El espionaje, ¿cierto? La necesidad de interceptar mensajes, en fin, hubo una gran demanda y se invirtió mucho dinero en avanzar en lo que querían que fuera la traducción automática. Entonces, en los años 50 tenemos como los inicios, los albores de lo que es la traducción automática, ¿ya? Los primeros sistemas que se crearon se llamaron en inglés Direct Translation Approaches. Evidentemente, todos estos paradigmas surgen del ámbito estadounidense, ¿ok? Por ende, todos los términos están en inglés, ¿ya? Estos serían enfoques de traducción directa, ¿ya?
Luego lo sucedieron otros sistemas de traducción automática que se llamaron rule-based, basados en reglas. Luego pasamos a los llamados data-driven, de los que los más conocidos son los estadísticos que conocimos. Luego se fusionaron los basados en regla con estadísticos para generar sistemas híbridos. Y luego pasamos a los neuronales, con el aprendizaje profundo, un breve paso por Adaptive MT y finalmente ahora tenemos inteligencia artificial en varios chats, en varias extensiones, etc. ¿Okay? De los que pueden haber visto, yo creo que los basados en reglas, el primero más famoso yo diría que fue Sistran, hace como 20, 30 años tal vez, fueron como los primeros ejemplos que empezamos a ver traducción automática, por lo menos mi generación más o menos, o gente mayor, que eran como los ejemplos irrisorios más que nada, que eran como aquello que nos parecía que era terrible, que nunca sería buena la traducción automática, eso eran los basados en reglas. Siguen existiendo algunos. El más famoso, digamos, que fue Sistran, ¿ya? Los sistemas estadísticos que lo sucedieron fueron una mejora radical y ahí entró Google, ¿okay? Google como traductor automático, como todos los conocieron, hasta el 2015 más o menos, era un sistema estadístico. ¿Okay? Seguro que más que uno lo ha usado como estadístico antes del cambio. Y luego pasaron estos mismos que ya existían a neuronales, ¿eh? Como 2016 más o menos, Google pasa a ser neuronal, Bing, DeepL también surge con sistema neuronal, más o menos para que entiendan de qué época estamos hablando. Y bueno, últimamente surge el famoso chat GPT-4, pero un montón de otros chats también y extensiones de Chrome, etcétera, que ocupan inteligencia artificial con la que también se puede traducir. Simplemente le pides que te traduzca y te traduce. ¿Okay? Bueno, y este es el primer traductor automático. Toda esta máquina tan grande y que lo que logró traducir fue, bueno, 250 palabras, ¿okay? De ruso a inglés. No es casual, el ruso a inglés, estamos después de la guerra, bueno, en fin, temas políticos más que nada, ¿no? Entonces el sistema contenía 250 palabras y 6 reglas de gramática, pero funcionó. Y la gente quedó impresionada porque funcionó, ¿ya? Bueno, entonces en la primera etapa tuvimos este enfoque llamado de traducción directa y lo que hacía era un análisis morfológico del texto original. Morfológico quiere decir gramatical, digamos, ¿no? Sintáctico, gramatical. Luego efectuaba una búsqueda en un diccionario bilingüe, tenía un diccionario bilingüe, y aplicaba reglas para colocar las palabras en el orden correcto. ¿Okay? Esto era como la lógica con la que trabaja. Y luego pasamos a los sistemas basados en reglas, que eran más complejos. ¿Okay? Eran más complejos. Y bastante esperanzadores, o sea, no llegaban a ser muy buenos, pero eran esperanzadores, porque ya podían traducir más de 250 palabras, digamos, ¿ok? Entonces tenían como dos componentes, un diccionario y una gramática. Y usaban tanto el diccionario como la gramática para hacer el análisis del texto fuente y la generación de estructuras gramaticales para generar la traducción, ¿ok? Y cuando hablamos de gramáticas, nos referimos a una gramática así. Esta es una gramática muy restringida, pero esta es la idea. Por ejemplo, una gramática me dice que aquí ven las reglas. Esa S es sentence, ¿okay? Es una oración. Entonces, tengo una regla que me dice que una oración tiene que ser compuesta por un sintagma nominal y un sintagma verbal. Cualquier otra cosa no es una oración, ¿ya? ¿Pero qué es un sintagma nominal? Me lo explica abajo. Un sintagma nominal puede ser un artículo con un sustantivo o un artículo con un sustantivo y un sintagma preposicional, etc. Estas son las reglas, esta es una gramática, ¿ya? Y además necesito un léxico con palabras y usaba estas dos cosas para poder hacer la traducción, ¿okay? Este es un ejemplo de traducción de un sistema basado en reglas, de Apertium, que sigue existiendo el día de hoy. Si lo buscan, sigue siendo basado en reglas, no evolucionó. ¿Okay? Entonces, si quieren ver cómo traduce, lo podrían ver como por curiosidad. Apertium sigue existiendo. Y aquí, bueno, tienen un ejemplo de inglés a español, de un texto jurídico. Yo creo que incluso solo viendo la traducción,
uno se da un poco cuenta de las fallas que podría tener. Dice, si estás de acuerdo, que debes el plaintiff, ¿ya? Ahí me deja una palabra sin traducir. La cantidad reclamó, aquí falta algo, ¿no? Puedes contactar el plaintiff, faltaría una preposición, lo dejas sin traducir, o plaintiff abogado, un problema de sintaxis, ¿cierto? Antes de la fecha de prueba para arreglar pago. Hay varios problemas, ¿ok? De hecho, estos sistemas, estos primeros sistemas de los más conocidos y más ampliamente usados, si alguien quería posteditar estas traducciones, de verdad era una tarea muy tóxica. O sea, la gente y los traductores que se dedicaban a posteditar estas traducciones, era un trabajo muy exigente, ya terminabas perdiendo el criterio porque veías cosas tan mal escritas que era agotador y era muy tóxico el texto que veías. Y tenías que decidir muy rápido si valía la pena corregir o traducir de cero, ¿ya? Porque de verdad había casos muy, muy mal traducidos, ¿ya? Bueno, esto fue un poquito la historia. Y luego, bueno, pasamos a la evolución, pasamos a los data-driven. Un tipo de data-driven eran, dentro de este panorama, entran los sistemas estadísticos, que es los que se usaron muchísimo. Google fue de estos, Bing de Microsoft y, bueno, DeepL todavía no existía, perdón. Pero Bing y Google eran los más famosos. Este tenía 3 componentes, ¿ya? Ya no tenía una gramática y un vocabulario, ¿ya? Sino que tenía un modelo de traducción. Ahora, piensen que la evolución va de la mano con la evolución en la capacidad de los computadores. Que estamos hablando que ya en esta época los computadores tienen más memoria, mayor capacidad, más rapidez, son mucho más potentes, ¿ya? Y pueden almacenar muchos más datos, no como cuando en los años 50 que empezaron y tenían muy poca memoria, etc. Entonces aquí tenemos un modelo de traducción, un modelo lingüístico y un decodificador. Vamos a ver qué es eso. Esto es un ejemplo de un modelo lingüístico, ¿ok? Y como dice el término estadístico, funcionaba con probabilidades, ¿ok? La probabilidad, ¿qué me dice en este caso? P significa probabilidad, ¿ya? Entonces aquí, en la primera frase, arriba de todo, dice P. Tomorrow, ¿no? La que está en verde. Tomorrow, tenemos como una pleca, se llama esto, ¿no? No es una pleca, dice una frase entera. Tomorrow I will fly to the conference. Me dice que esto tiene una probabilidad alta de existir en un texto, ¿ok? Una frase muy probable si buscas en muchos textos. Bien. Y luego tengo una frase de baja probabilidad, tomorrow fly me at a summit. Y es de baja probabilidad porque es errónea, ¿ok? Entonces, no tiene que tener reglas, sino que la propia probabilidad le dice que esto no es muy común, por ende está mal, ¿ya? No necesita reglas, le dice el propio uso, si algo es frecuente significa que está bien, si algo no es frecuente significa que está mal, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona eso? Si vamos abajo aquí, en esta parte, me dice que la probabilidad de ver la palabra tomorrow, dado que estoy en el inicio de la oración, start, ¿ok? ¿Cuántas probabilidades tengo de ver la palabra tomorrow al inicio de una oración? Tantas, ¿ok? Lo calcula, porque tiene muchos textos en este modelo lingüístico. Y luego continúa y te dice, ¿cuántas probabilidades tengo yo de ver la palabra I, dado que esto es el principio de la oración y la primera palabra era tomorrow? O sea, probabilidad de ver, inicio de oración, tomorrow I. ¿Ok? Y así va avanzando, cada 3 palabras. Entonces, cada vez calcula la probabilidad de encontrar una palabra dada la anterior, ¿ya? Y eso tiene que ver con frecuencia de uso, buscando en muchos textos, y este sería un modelo lingüístico. Y este sería el modelo, una tabla que tiene el modelo de traducción. Dijimos que tiene un modelo de traducción y un modelo lingüístico. En el modelo de traducción, aquí ven una tabla, existían tablas para cada una de las palabras de la traducción, o sea, una cosa tremenda, de mucho dato. Y aquí tenemos una palabra en alemán, den Vorschlag, creo que debe ser alemán, y posibles traducciones de esta palabra en inglés. Y me da
el numerito es la probabilidad. La probabilidad siempre se calcula o se mide, va de 0 a 1, no más. ¿Ok? De 0 a 1. Entonces la primera, que es 0,6, es la más alta. Es como bastante alta, ¿ya? La última, que es 0,00, es como nula, casi es muy, muy poco probable. ¿Ok? Entonces tenían todos estos datos para cada posible traducción que encontraban, porque esto, ¿qué hacían? Sacaban traducciones humanas, muchísimas traducciones humanas, y buscaba, el computador decía, ah, ya, esto está traducido de esta manera. ¿Ok? ¿Qué es más probable? Es así. Entonces, se basaba en traducciones humanas. Nunca lo generó de la nada. ¿Ok? Tenía un modelo lingüístico de textos que habían escrito humanos y muchas traducciones humanas, ¿ya? O sea, y además tenía obviamente un algoritmo que era el decodificador que buscaba para hacer este trabajo de hacer el match, digamos, ¿no? Pero atrás había trabajo humano. No crean que esto lo hace la máquina de la nada, ¿ya? Bueno, esto más o menos cómo funcionaban los sistemas estadísticos. Y aquí tienen unos ejemplos. Yo les dejé aquí solamente el ejemplo que yo tenía a mano. Es la misma traducción en inglés de un texto que tenía yo en griego, pero veamos solo la traducción en inglés, una por Google y otra por Bing. Le pueden echar un vistazo, es de un texto médico que habla de, bueno, trastornos alimentarios. Son muy similares, si se fijan. Les dejo un par de minutos a ver qué les parece, solamente si les parece así como a primera vista bien o mal. ¿Parece como algo aceptable o como algo terrible? ¿Sí? ¿Y Bing? Ajá, claro. Sí, tiene tal vez algunos detalles. Igual se entiende, con un artículo mal puesto igual se entiende, ¿eh? No es algo muy grave. Yo diría que más bien al final ambos tienen un problema como algo que es un poco extraño porque como que falta algo, porque tienes un verbo was, the description was the 19th century, es como que falta algo. O falta un verbo, o falta, o sea, un past participle, algo falta ahí, como que algo falta en la sintaxis, ¿ya? ¿Mm? En Britain, claro, great, y el punto, claro, ¿cierto? Bueno, esto era más o menos como se veía la traducción estadística, o sea, con un sistema estadístico, ¿ya? Así para que nos hagamos una idea. Y pasamos a la traducción automática neuronal, que es el sistema que se ocupa ahora. O sea, si ahora ocupan el traductor de Google, DeepL o el traductor de Bing, estaba ocupando este sistema neuronal. ¿Ok? Utiliza aprendizaje profundo, utiliza obviamente material de aprendizaje, produce una red neuronal artificial. La gracia que tiene es que detecta rasgos y patrones y establece asociaciones entre patrones, ¿ya? Y como que va aprendiendo, y tiene la gracia de que si comete un error puede retroceder y probar otra alternativa, ¿ok? Es importante que todavía se traduce a nivel de segmento, no de documento, no de texto, ¿ok? Hasta estos traductores de ahora trabajan a nivel segmento, o sea, de punto a punto, o sea, algún signo de puntuación, no más largo, ¿ya? Entonces, su único contexto es la oración. Esto es muy importante. Y con estos sistemas se vio una mejora drástica e impredecible. O sea, nadie esperaba, ni siquiera los expertos del área, esperaban que el cambio, la mejora sería tan drástica. O sea, serían tanto mejores de repente, de un momento para otro, ¿ya? Yo no digo que fueran perfectos, no, tampoco son perfectos ahora, pero la mejora fue drástica e impredecible. Y junto con esa mejora drástica e impredecible, llegaron otras cosas de la mano. Se dieron cuenta, por ejemplo, en Google, cuando mutaron a las redes neuronales, el traductor automático de Google, se dieron cuenta de que la máquina
O sea, la máquina la entrenaron para traducir en ciertos pares de idiomas, ¿ya? No sé, ponte tú de coreano a inglés, de chino a inglés, de español a inglés, ciertos pares de idiomas, ¿ya? Y se dieron cuenta de que la máquina aprendió sola, porque aprende sola, en una caja negra, aprendió sola a traducir de un idioma a otro para el que no había sido entrenada. Y trataron de meterse en la caja negra y vieron esto, que hacía como clusters, agrupaba semánticamente las frases sin que nadie se lo hubiera enseñado, ¿ok? Aquí, por ejemplo, pillaron que este clúster que tenemos como en el microscopio era la misma frase en los 3 idiomas, pero la misma máquina lo agrupó así. Nadie se lo dijo, ¿ya? Entonces como que pudo empezar a traducir en un par de idiomas para el que no había sido entrenada. Por esto se lo llamaron zero shot, de la nada, ¿ya? Y esto da un poco de susto, ¿cierto? Y justamente en el año 2017, porque no crean que esto es de ahora. Ahora, de repente, todo el mundo dice, qué miedo, la máquina, qué va a pasar, no sabemos cómo funciona. Pero esto desde antes, o sea, en el año 2017, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos decía, paren, dejen de usar aprendizaje de máquina, porque no sabemos, o sea, tenemos que ver qué pasa en la caja negra. Porque de verdad tú le pides que aprenda y lo dejas aprendiendo y no sabes cómo aprende. Hace unas asociaciones que para ti como humano pueden ser absurdas. Y aprende y no sabes. Entonces, claro, ahí, en este momento, en Estados Unidos, en el Ministerio de Defensa, que es donde se desarrolla todo, dijeron, tratemos de ver qué es lo que pasa en la caja negra, ¿ya? Yo creo que todavía no se logra, pero bueno. Entonces, la preocupación viene de antes. Ejemplos de traducción automática neuronal. Aquí tienen un texto médico, un segmento de un texto médico de inglés a español de Google, del traductor que tenemos ahora. A ver qué les parece. Bueno, me imagino que a lo mejor no están seguros de la terminología, pero le digo que el Mintos sí está bien, ¿sí? O sea, existe. ¿Aceptable o terrible? Aceptable. Ah, sí. O sea, no digo que todo sea así, ¿eh? Bueno, otro ejemplo. Este es el título de un texto, que igual aceptable diría yo. Y este último es de Microsoft, igual neuronal, pero de Microsoft, ¿eh? El traductor Bing de Microsoft. Es que hace una cosa extraña, que Escazol, que de repente que es el nombre de una sustancia o de un fármaco, de un remedio, lo traduce como conocido. Un poco absurdo. Por lo demás, es bastante aceptable, pero hace como esa cosa absurda. Tal vez porque está en mayúscula, no sé, no tengo idea, ¿verdad? Que en general, estos sistemas neuronales en ciertas áreas, en inglés y español, dan bastante buenos resultados, ¿ok? Pero bueno. Y bueno, luego de eso pasaron allá que tenían los sistemas neuronales, llegaron a lo que se llamó Self-Learning Machine Translation, que con postedición le dabas tú la posibilidad de aprender, ¿ya? Entonces como que se mejoraba a través de la postedición y utilizaba cierta estadística para adaptarse, ¿ya? Y bueno, obviamente aquí ya no puse, también luego de la neuronal viene el famoso chat GPT-4 y toda la inteligencia artificial con la que también podemos traducir, ¿ok? Que vamos a ver después ejemplos. Entonces, vimos las etapas por las que pasó, ¿ok? Ha ido mejorando y me interesa ver con ustedes el tema de la evaluación. ¿Cómo sabemos si un traductor automático es bueno o malo o regular o más o menos? Porque eso nos interesa saberlo, ¿no? Nos interesa saberlo primero para comparar diferentes traductores automáticos, saber cuál es mejor que otro, por si lo queremos usar, ¿ya? O incluso sin comparar, queremos saber si un traductor automático me da una buena traducción para saber si es fiable. O sea, yo como usuario o como cliente o como lo que sea, si lo ocupo, quiero saber si es fiable lo que me va a dar,
¿ya? Entonces necesito que alguien me diga, sí, mira, este es bueno, es regular, es malo, ¿ya? Y también en la propia industria que crea estas máquinas necesitan poder saber si son buenos y dónde fallan para poder mejorarlos. No solamente después, sino que también en el proceso, mientras lo están entrenando o creando, necesitan poder hacer evaluaciones continuamente para mejorarlo y entregar un producto de buena calidad, ¿ya? Entonces, bueno, necesitamos la evaluación, necesitamos que alguien de manera seria, científica y segura nos diga, este traductor tiene tal calidad, ¿ya? Pero eso no es tan fácil, porque bueno, ustedes saben ya, incluso si nos olvidamos de la traducción automática, la traducción en general, no es tan sencillo decir si es buena o mala, ¿ok? Ustedes en sus propias traducciones que les corrigen sus profes y muchas veces nos dicen, pero esto porque me lo corrigió y esto sí, esto no, porque esto lo aceptó. En fin, es como muchas veces, primero que nada sabemos que no hay una traducción correcta. No hay una, puede haber 20, 30, todas correctas, ¿ya? Bueno, entonces, súper complicado, ¿ya? Además, bueno, se complica más porque en la industria de la traducción automática muchas veces en el desarrollo de las máquinas necesitan hacerlo rápido. Tú cuando estás desarrollando la máquina necesitas hacer test todo el tiempo para ver si está buena. Entonces necesitas una solución rápida y económica. No puedes pagar a alguien, en fin. Entonces se complejiza mucho. A lo largo de los años hemos tenido varios tipos de evaluación. Automatizada, o sea, automática. Tenemos varios programas computacionales que evalúan la traducción automática. ¿Ok? Le pones la traducción y te saca un puntaje. Listo. De varias maneras, ¿ok? O sea, dentro de la automatizada hay varios tipos diferentes, pero lo hace la máquina. Eso sí, ¿cómo lo hace? Basándose en traducciones humanas o en anotaciones humanas. Ninguna máquina te va a decir de la nada si es buena la traducción o no. Para poder decirlo necesita trabajo humano atrás, o traducciones humanas o anotaciones humanas. Luego tenemos evaluaciones manuales o humanas que las hacen personas, pero que también, claro, al revés, los humanos se apoyan en herramientas computacionales y automatizan procesos. O sea, me refiero a que no es blanco y negro, ¿ok? Si ven que hablan de evaluación automática, es automática, pero tiene trabajo humano atrás. Y la evaluación humana también tiene apoyo computacional. Y existen las semiautomáticas, ¿ok? En las automáticas, el paradigma imperante que se ha usado muchísimo son las métricas basadas en traducciones de referencia. ¿Okay? Hay un programa famosísimo que se usa hasta el día de hoy que se llama Bleu. Se llama Bleu, o sea, se escribe Bleu como Bleu en francés, son iniciales en todo caso, que ocupa traducciones de referencia y saca un puntaje de manera automática. Pero claro, las traducciones de referencia son humanas. No estoy viendo la hora, ¿eh? ¿Estamos bien? Ya. Necesita traducciones humanas. ¿Esto qué hace? Por ejemplo, si yo quiero que el Bleu me entregue un puntaje para una traducción y que me diga qué tan buena es, yo tengo que darle 3 o 4 traducciones humanas de un texto y la traducción automática y va a comparar y me va a decir qué tan parecida es a una traducción humana. ¿Ok? Porque en el fondo, para evaluar una traducción automática, el criterio es si se parece a una traducción humana. ¿Okay? Con lo imperfectos que somos los humanos, somos perfectos frente a la máquina. Entonces queremos ver si es similar a una traducción humana. Bueno, dentro de estas métricas automáticas también está la que se llama de distancia de edición, edit distance. Una edición es un cambio que tengo que hacer. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué se hace? Tienen un programa que calcula cuántos... tú le das una traducción automática y le das una o varias traducciones humanas del mismo texto. Y la máquina calcula cuántos cambios tiene que hacer para llegar a la traducción perfecta de los humanos. Entonces, mientras más cambios tiene que hacer, peor la calidad. Es un poco inverso, ¿no? Pero bueno, comparando con traducciones humanas, calcula la calidad de la traducción automática. ¿Okay? Técnicas manuales.
cómo los humanos evaluamos, sin usar un programa automático. Aquí es importante, cuando decimos que seres humanos evalúan la traducción automática, es importante saber quién evalúa. Que no me refiero si es Pedro o María, me refiero a qué tipo de persona es. Muchas veces van a ver monolingües, bilingües, muy rara vez traductores, ¿ok? ¿Cómo se capacita para evaluar? Porque evaluar, bueno, ustedes saben, no es llegar y evaluar. Tienes que saber cómo evalúo, cómo lo hago que sea igual cada vez que evalúo, ¿ya? ¿Cómo contrarrestamos la subjetividad humana? ¿Y cuántas personas evalúan? ¿Evalúa una persona? ¿Evalúan dos? Y si evalúan dos, tenemos que tener un acuerdo interanotadores para ver si estadísticamente están de acuerdo o no. Y hoy en día, bueno, hace tiempo ya se usa mucho el crowdsourcing, donde a través, por ejemplo, de plataformas en Internet, el Mechanical Turk, por ejemplo, etcétera. No sé si lo saben, si los conocen. Son plataformas donde cualquier persona, por unas lucas, puede hacer una tarea. Entonces, una traducción se la mandan a evaluar a 1.000 personas, 2.000, 5.000, no sé cuántas, ¿ya? Entonces, bueno, como son muchas personas, dicen, ya, en promedio debe ser fiable la evaluación que me hacen. Y les pagan unas lucas y listo, ¿ya? Entonces, bueno, va a depender de todos estos criterios, al final, cómo es la evaluación. ¿Y cómo lo hacen los humanos? Una manera es clasificación y análisis de errores. Es muy similar a lo que hacen sus profes con sus traducciones. En sus traducciones les dan tipos de errores, ¿ya? Un error de gramática, un error de acentuación, un error de formato, un error, ¿cierto? Algo muy similar, y analizar los errores. Obviamente esto no es muy económico, no es muy rápido porque requiere tiempo. Otra manera es el ranking, mucho más rápido. Tú miras una o dos traducciones y dices, esta es mejor que la otra. ¿Ok? Nosotros vamos a hacer esto después. Postedición. La postedición, o sea, la corrección de la traducción automática también se usa para evaluar, porque al tratar de corregirla me doy cuenta de qué tan buena es la traducción, ¿ya? Bueno, entre otras, hay varias maneras de evaluar de esta manera. En la práctica, la gente que lo hace, las empresas que piden una evaluación, ¿cómo eligen una técnica? En función del dinero, del tiempo, la consistencia y la posibilidad de reutilizar. En general, no quieren pagar a alguien que clasifique errores, no quieren y no pueden perder mucho tiempo, entonces optan muchas veces por métricas automáticas solamente, que son rápidas, baratas, se pueden volver a utilizar, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esta es la realidad. Pero recordemos, ¿por qué evaluamos? ¿Por qué evaluamos la traducción automática? Porque queremos saber el grado de fiabilidad. Queremos saber si el Google es fiable. Si alguien hizo solamente un ranking o ocupó solamente una métrica automática, no me asegura, ¿ok? Y lo mismo, no me asegura saber cuál es mejor, ¿ok? Porque no me va a dar suficientes detalles. Por ejemplo, la persona que está desarrollando un traductor automático y quiere mejorarlo, si solamente le dices este es mejor que el otro, no le dices por qué es mejor, cómo corrijo el que está malo. ¿Ok? Entonces hay que pensar qué tipo de métrica necesito según, bueno, lo que estoy haciendo, ¿ya? Bueno, ¿y dónde estamos? Para ir cerrando esta parte más teórica. Vamos a ver estos temitas. Mejoras impredecibles, casos problemáticos, riesgos actuales, otros que se le pueden dar a la inteligencia artificial y que podemos esperar. Bueno, desde que salió la traducción, los sistemas de traducción neuronales, vimos mejoras drásticas e impredecibles. Bueno, esta es solo una de las muchas personas que lo han dicho desde la misma área de la tecnología. Geoffrey Hinton lo llaman el padrino de la inteligencia artificial, el que se salió de Google, si lo vieron hace poco, se salió de Google hace poquito para poder hablar de los riesgos de la inteligencia artificial, etcétera. Bueno, hay muchísimas personas que lo han dicho que los cambios que se han dado últimamente eran impredecibles. ¿Y eso qué quiere decir? Que en el futuro puede ser que salga otra cosa impredecible. O sea, no lo esperamos y a lo mejor mañana sale algo que no esperábamos, ¿ya? Entonces, como que todo es posible en el futuro próximo.
Ahora, casos problemáticos. En mi experiencia de evaluación de traducción automática, en general, yo le digo, en inglés-español, en muchas áreas, la traducción que se da ahora es bastante buena. O sea, no tiene errores graves. Corregir un artículo, ok. Los casos problemáticos que persisten, yo creo, en este momento son un texto fuente mal escrito. Mal escrito, la máquina no puede solucionarlo. Un texto fuente con errores, tampoco. Errores conceptuales, factuales, lo que sea. Texto fuente con sintaxis muy compleja o ambigua, no lo puede. ¿Okay? Aquí es donde la máquina de verdad da traducciones malas, hasta el día de hoy. ¿Okay? ¿Y esto en qué nos hace pensar? Es que lo único que salva en estos casos es el criterio del sentido común. El traductor humano, ¿cómo soluciona estos problemas? Tienes que tener criterio, ser crítico. O sea, tienes que ver que esto no tiene sentido y preguntarte, ¿por qué esto no tiene sentido? A lo mejor tiene un error el texto fuente, ¿ya? Y esto es lo único que no puede hacer la máquina en este momento. Por eso ustedes tienen que hacerlo. Es lo único que nos queda, yo creo, en este momento. Porque uno pensaba, tal vez nos queda la creatividad, no sé. Pero no, porque incluso ves traducciones literarias y están buenas. Entonces, yo creo que lo único que nos queda es el pensamiento crítico, ¿ok? Y bueno, tener criterio y sentido común, tal vez es lo que nos queda, yo creo. Y bueno, esto me lo corrobora el informe de Lionbridge de 2023. Dice justamente eso. Machine cannot exercise judgment the way people can. O sea, es lo que nos queda, el juicio humano, ¿ya? Ellos hablan de errores catastróficos. Cuando en el texto fuente tengo palabras polisémicas de más de un significado y la máquina no sabe cuál elegir, errores tipográficos o un glosario problemático. Entonces la máquina ahí ya no puede reaccionar y hace errores en el texto meta de nombres propios. Por ejemplo, un nombre propio que tiene un significado y lo traduce, pero era un nombre propio y no debería traducirlo. Unidades de medición, errores de polaridad, o sea, de tener una negación y pasarlo a afirmación. Y alucinaciones, en el caso de la traducción, sería agregar contenido nada que ver, que no estaba en el texto fuente y de repente te aparece contenido, ¿ya? Estos son los errores catastróficos que se dan en este momento con inteligencia artificial también en traducciones, de los que habla Lionbridge, ¿ok? Y aquí es donde podemos nosotros trabajar, el margen que nos deja. Riesgos actuales según Lionbridge, según el informe de Lionbridge. Falta de inclusividad en el lenguaje que no sea nada inclusivo. Problemas en el nivel de formalidad que usa en el lenguaje, que puede generar serios problemas en empresas con sus clientes, etc. Errores de traducción de cualquier tipo, catastróficos o no, ¿ok? Y para eso Lionbridge dice que ya hay algunas medidas que se pueden tomar de manera automática y obviamente post-editando, corrigiendo siempre. O sea, todavía no podemos usar traducción automática sin post-editar, ¿ok? Y bueno, para levantarles un poco el ánimo, también piensen que hay áreas muy sensibles, como la medicina, donde uno no puede jugar con la traducción y sí o sí va a tener que post-editar, aunque no lo quiera. Bueno, otros usos, aparte de usar a la inteligencia artificial como traductor y luego post-editarlo, ¿qué otro uso le podríamos dar? A mí se me ocurre, y aquí se pueden escuchar más ideas, para documentarse. ¿Okay? Para documentarse de manera rápida, por ejemplo, la página de Perplexity es una plataforma que sirve para investigar, pero la gracia que tiene es que me trae directamente también la fuente misma que usó. Entonces yo puedo verla y veo si me parece confiable o no la fuente, pero me la trae. No es una cosa sin fundamento, es con respaldo, ¿ya? El colega Mario Helms de la Universidad de Concepción me comentó que están viendo si se puede ocupar inteligencia artificial para revisar, que me parece una muy buena idea. Habría que ir investigando. Sería una muy buena idea que busquen, ¿ok?, varias plataformas de inteligencia artificial, incluso hay extensiones de Chrome que ocupan, que nos podrían servir para revisar o para buscar información o lo que sea. No sé si hay otras ideas por aquí de usos que le pudiéramos dar, aparte de ocuparlo como traductor. O tal vez después en la parte práctica, ¿alguien la ha usado? No sé, algún chat o alguna plataforma de inteligencia artificial. ¿Cómo? ¿Quieres un micrófono?
Ajá. Sí. Ajá. Bueno, igual para buscar la información de la sigla, o sea, claro, esto yo creo que entra todo dentro de lo que es la documentación, yo creo, que es lo que nos dice, ¿no? Para, igual, claro, en términos de redacción, buscar sinónimos, por ejemplo, en todo caso, para apoyar la redacción, podríamos buscar muchas maneras que nos ahorren tiempo, ¿ok? Pensemos entre todos a ver si podemos finalmente ganar algo, ¿no? De esto. Se está investigando, ¿ok? Se está investigando. En este momento hay mucha gente que está investigando el tema de la inteligencia artificial en traducción, la calidad que se da. De hecho, hay muchas tesinas que se están llevando aquí a cabo en este momento sobre varios traductores automáticos y el ChatGPT, cómo traduce, su calidad, cómo se puede usar, incluso las percepciones de los traductores respecto a su uso. Entonces es un tema en continua, yo creo. Pronto vamos a tener varios resultados, ¿ok? Entonces, bueno, si somos profesionales posthumanos, en el sentido de que el posthumano es un ser en mutua influencia con las herramientas, siempre lo hemos sido, yo creo. Y bueno, lo que cambia son las herramientas y cómo nos ejercen influencia también, ¿no? Pero piensen, están haciendo una traducción o están en una clase de traducción y se corta la luz. Y no pueden hacer nada. Porque no tienen computador, porque no tienen internet, porque no tienen sus diccionarios digitales. Aunque tengan algún diccionario impreso, no tienen dónde escribir si no tienen batería. En fin, como piensen la cantidad de herramientas que usamos y cómo han cambiado nuestra manera de traducir, ¿no? O sea, yo creo que claramente somos profesionales posthumanos, un poco cyborg, pero cada vez más, ¿no? Pero bueno, por lo menos aprovechemos, veamos cómo podemos hacerlo bien, ¿no? De la mejor manera posible. Bueno, aquí serían las fuentes y de las imágenes, luego las referencias y lecturas. Y por aquí yo creo que podríamos hacer un break antes de pasar a hacer nuestra evaluación. ¿Cómo estamos con el tiempo? Ya, perfecto. Muy bien, ya. Un break de 15 minutos, tú avisas. Sí, yo. Ok, un aplauso, sí, aplaudan. Muy bien, estimados, estimades, nos vamos a tomar un receso de 15 minutos, tenemos creo que un coffee break y volvemos exactamente 1/4 para las 9 para continuar con la parte práctica. Ok, nos vemos entonces. ¿Quién pide la foto? ¿Dónde Sí, miramos? allá están las... Ya, ahí sí. Ya, después entonces. Ya, después.
del programa. Ahí al lado de la presentación, quizás, no sé. Que salga la bandera. Sí. Voy a ver si voy a la biblioteca.